Buenas, mi nombre es Paul Solórzano y voy a hablar sobre las partes del cráneo o cabeza. Los huesos de la cabeza vendrían a ser 28 y están conformados en tres partes: el cráneo, la cara y el oído medio. Empezamos con el cráneo, que vendrían a ser 8 huesos en total, y empezamos con un frontal en la parte delantera, con dos parietales que tienen una división y por eso son dos en cada lado. Con dos temporales, asimismo, tenemos uno en cada extremo, un occipital que está en la parte baja del cráneo, un efenoides, que es la parte rosada, y un etmoides dentro del ojo. Vamos con los huesos de la cara, que vendrían a ser 14, empezando por dos nasales, un vomer en el medio de la nariz, dos cornetes a los lados o en las fosas nasales, dos malares o cigomáticos en cada extremo, dos maxilares superiores que hacen la función de sostener, un maxilar inferior o mandíbula que sostiene nuestros dientes, dos lacrimales o unguis que están en cada parte de nuestros ojos, y dos palatinos que están en la mandíbula. Por último tendríamos los 6 huesos del oído medio, que serían dos martillos, dos yunques que están abajo del martillo, y por último dos estribos que están en la parte final. Hay quienes piensan que el número total de huesos son 29 y no 28 en la cabeza, debido a que otro hueso bajo la lengua llamado hioides. Y en general el propósito de los huesos del cráneo y la cara vendrían a ser proteger y sostener, y del oído medio transmitir sonido. Muchas gracias. La columna vertebral está compuesta por varias vistas. Si la ponemos del lado costal, podemos ver la región cervical, la región torácica, la región lumbar, el sacro y el coxis. Y lo mismo si lo vemos desde una vista posterior, desde atrás. También se ve la región cervical, torácica, lumbar, sacro y coxis. En la parte cervical podemos clasificarla desde C1 hasta C7. De la parte torácica la podemos clasificar desde T1 hasta T12. En la parte lumbar desde L1 hasta L5. Desde la parte del sacro C1 a C5 hasta que llegue al coxis. Bueno, el tema que yo les voy a hablar va a ser sobre los miembros superiores. Mi nombre es Mateo Valareso y a continuación les voy a explicar todas sus partes y su ubicación. Bueno, en primer lugar tenemos la clasificación de los miembros superiores, que se clasifican en dos clavículas, dos omóplatos, dos húmeros, dos radios, dos cubitos, 16 carpos, 10 metacarpos y 28 falanges. Primero nos encontramos que las clavículas se encuentran en la parte superior del tronco frontal. Ahí podemos ver la imagen señalada en rojo. Segundo, tenemos a los omóplatos, que se encuentran en la parte superior del tronco del tronco posterior de nuestro cuerpo. Luego tenemos a los húmeros, que se encuentran en la parte superior del brazo, conectando lo que vendría a ser el radio y los cubitos con las clavículas. Por otro lado tenemos los radios, que se encuentran en la parte exterior del, del antebrazo. Tenemos los cubitos, que se encuentran en la parte interior de los antebrazos. Tenemos a los carpos, que son el conjunto de huesos que forman la muñeca. Por otro lado tenemos a los metacarpos, que son los huesos que se encuentran en la parte inferior del dedo, que son lo que vendría a ser los más largos. Y tenemos las falanges, que son los huesos que se encuentran en la parte superior de los metacarpos. Buenos días, mi nombre es Schubert Taray y ahora les voy a hablar acerca de lo que son las partes del tórax, los cuales son los huesos y donde se ubican estos mismos.
Para empezar, el tórax es la parte del cuerpo que se encuentra entre la base del cuello, bajo la cabeza, y el diafragma. La función de este es proteger los órganos vitales que se encuentran dentro de la caja torácica. Entre estos están los pulmones, el corazón. Ya. Este es el hueso que va en la parte delantera, que es un hueso plano, impar, central y simétrico, que se llama esternón. Ya. Después tenemos las costillas, que son huesos que se conectan en el esternón y también se toman con la columna vertebral. Y al cerrar de esta forma el cuerpo es que se forma la caja torácica. De aquí podemos ver que las costillas se dividen en varios grupos. Como podemos ver en la imagen, hay 3 colores. Para empezar, las costillas verdaderas, que son las rojas. Estas son las primeras 7 y se conectan tanto en la parte de la columna vertebral como con el esternón en la parte delantera. Son verdaderas porque, a diferencia de las otras, estas se conectan de ambos lados, haciendo una protección segura. Después de esto tenemos las costillas falsas. Son las siguientes 3 de color verde que vemos aquí. Estas, a pesar de seguir siendo costillas que están conectadas, estas no se articulan directamente al esternón como vemos, sino que estas se conectan a través de cartílagos entre las costillas superiores. Es decir, la primera de las costillas falsas se conecta a la última de las verdaderas y las siguientes se conectan a la que tienen encima. Por último, tenemos a las costillas flotantes, que son las que, en vez de estar unidas por cartílagos a las demás costillas, solamente se conectan a las vértebras. Estas son un poco más flexibles, puesto que no se conectan adelante. Y las costillas, aparte de brindar protección a lo que es la caja torácica, también permiten lo que es que se puedan hinchar los pulmones para poder respirar. Otra función de estas es que, por ejemplo, en el embarazo, al poderse estirar, pueden brindar un poco más de comodidad y cierta protección a la mujer cuando está en esta etapa. Buenos días, soy Eduardo Lor de la Cruz y les voy a explicar sobre los miembros inferiores. Los miembros inferiores. Los miembros inferiores son 60 en total y se dividen en 2 fémures, 2 rótulas, 2 tibias, 2 peronés, 14 tarsianos, 10 metatarsianos y por último 28 falanges. El primero, fémur, son 2. El fémur es el hueso del muslo, es el hueso más largo, fuerte y voluminoso del cuerpo humano. Y el fémur se encuentra en la parte inferior de nuestro cuerpo. La rótula. La rótula son 2 huesos. La rótula es un hueso sesamoideo situado en el plano anterior de la articulación de la rodilla, engastada en el tendón de los cuádriceps. Es aplanada de forma triangular con vértice inferior y su eje mayor mide unos 5 centímetros. La tibia son 2. La tibia es un hueso largo de forma prisma triangular, par, situado en la parte anterior e interna de la pierna. Esta presenta 2 curvaturas en sentido contrario, la superior cóncava hacia afuera, otra inferior cóncava hacia adentro. El peroné son 2. El peroné, también llamado fíbula, es un hueso de la parte inferior de la pierna, largo, par, asimétrico, formado por un cuerpo prismático circular con 3 caras. El tarso son 14. El tarso es la parte posterior del pie situada entre los huesos de la pierna y los metatarsianos. Comprende 7 huesos, 14 en total por los 2 pies. Los metatarsos son 10. El metatarso se compone en 5 huesos metatarsianos, que se enumeran desde la cara medial del pie. Los falanges son 28. Los falanges son los huesos que componen los dedos del quiridio de los vertebrados tetrápodos, incluido el hombre. Puede distinguirse de las falanges de la mano y las falanges del pie. Gracias.